Hola, muy buenas tardes. En nombre de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de Filósofos del Pasado, Historiografía e Historia de la Filosofía, libro coordinado por Teresa Rodríguez. Para esta ocasión contaremos con la presencia de la coordinadora, Teresa Rodríguez. Ernesto Piani estará aquí presencialmente haciendo comentarios. Puedes checar cómo se escucha desde tu teléfono. Liliana Plata y Natalia Stroh, que se van a conectar vía remoto. Bienvenidos. Bueno, buenas noches a todos. Me toca un poco presentar y introducir a todos ustedes aquí como filósofas del pasado, historiografía, historia de la filosofía. ¿Suena? Yo quisiera decirles para empezar que tal y como yo lo leí, lo entendí, es que este libro es como una muñeca rusa, una matrosca, de eso que tienen dentro otra muñeca y luego dentro otra muñeca, etcétera. Porque en realidad se mueve en varios niveles, y cada nivel envuelve el nivel anterior y le dan unos... Voy a tratar de explicar un poco cómo percibo esto y por qué creo que el libro, a partir de sus niveles de lectura, no solo es muy interesante, sino que es muy rico. Debo incluso decir, además, que es un libro que me abrió la puerta a muchas mujeres filósofas de las que no tenía la más remota idea. Y entonces siempre es muy rico poder encontrar un libro de que uno no sabe nada. Y entonces, en un primer nivel, lo interesante del libro es que habla de mujeres. Habla específicamente de 5 mujeres, 6 mujeres. Una pitagórica, que es Teano de Tona, una renacentista, que es Laura Ciastera, una inglesa neoplatónica, más específicamente, que es Annie Conway, por supuesto, nuestra querida Juana Inés de la Cruz, y Concepción Jimeno, que es un personaje muy interesante del tránsito del siglo XIX al siglo XX, y Laureana Wright, que es un personaje también muy interesante, digamos, ahora estaré un poco en las características. Para mañana y después, por favor, carguen. Porque, digamos, el libro, lo que, como pueden ver, no solo contiene distintos momentos de la historia de la filosofía, aunque su intención no es hacer un recorrido histórico de la historia de la filosofía, pero claramente reúne pensadoras que ocupan un lugar significativo en distintos momentos de la historia. Y vale la pena destacar que al menos 2 de ellas son mexicanas. Concepción Jimeno nace en España, pero luego estará por América Latina y vivirá en Argentina, de manera que es un personaje móvil que viaja. Pero, digamos, hay varias pensadoras, por lo menos 3 pensadoras en español, que siempre es importante mencionar. Por supuesto, esta primera parte lo que nos permite es conocer un poco quiénes son estas mujeres, primero mencionarlas, ¿no? Darles un nombre a estas mujeres filósofas, y después platicarnos brevemente de sus vidas, su trayectoria, las razones por las que son filósofas. Y aquí empezamos a encontrar, digamos, algunas cuestiones que se van tejiendo, en realidad ya no directamente sobre cada una de ellas, sino en general. Porque buena parte del libro recorre la pregunta por qué estas mujeres son filósofas. ¿Qué las hace? Es por el hecho de ser cercanas a los filósofos, es decir, estar envueltas culturalmente en el pitagorismo o en el neoplatonismo de Cambridge, o hay algo en su obra, en su manera de pensar, que hace que
las consideremos filósofas justamente porque intervienen en los debates filosóficos, aportan ideas filosóficas y construyen, pues, no solo una comunidad, sino una serie de reflexiones personales de valor importantes. Pero hay un problema extra que se enfrenta cuando se habla siempre de filósofas mujeres, que es que la documentación que respalda sus obras no siempre están. Recuerdo, por ejemplo, en el caso de lo que tenemos pues, referencias, fragmentos, un poco como pasa con todos los filósofos presocráticos. Pero en otros casos tenemos parte de la obra, parte incompleta de la obra, y entonces hay que construir, que insiste mucho a lo largo del texto, y en particular en el último, en la introducción, pero también en el último, que es muy importante construir el contexto para suplir un poco la falta de obras, documentación, para entender mejor no solo en qué sentido son mujeres filósofas, sino que en qué condiciones específicas se produce su pensamiento. Porque, por supuesto, estas condiciones específicas de producción de pensamiento son las que marcan en buena medida las distintas posibilidades de generar no solo textos, sino de generar pensamiento en términos mucho más amplios, ¿no? De manera que uno de los problemas que alumbran este texto es tratar de responder la pregunta por qué estas mujeres son consideradas filósofas y en qué sentido tiene valor el trabajo que han hecho. Y entonces encontramos, por ejemplo, la posición de Mariana Gardella, que sostiene que no basta para ella que las filósofas tengan o estén en un entorno filosófico, sean cercanas a un entorno filosófico, sino que es muy importante que su producción filosófica sea significativa. Lo cual, por supuesto, se puede discutir. Una de las cosas de las que vale mucho la pena el libro es porque quedan muchas cuestiones abiertas que en realidad no están resueltas, están planteadas como un problema que debe llevar hacia alguna solución en algún punto, pero que aquí lo que encontramos son solo una serie de posiciones que las encuentran. Pero preguntándonos justo alrededor de qué tipo de pensamiento es el que hace que estas mujeres, por ejemplo, sean relevantes, es muy interesante cómo algunas, por ejemplo, Sor Juana y Concepción Gimeno, son analizadas a partir de su posición frente al pudor. El pudor como no solo como una virtud femenina, sino como una virtud del pensamiento de las filósofas. Y las tensiones que esto provoca en unas y otra, y cómo cada una aborda el tema del pudor de una manera diferente y al mismo tiempo, podríamos decir, original, en función, digamos, de la situación en la que cada una de ellas se mueve. De manera que, digamos, este es un caso que nos permite entonces empezar a rastrear otro de los problemas que se envuelven en este libro, que es cuáles son los temas, cuáles son las formas en que se aborda el pensamiento filosófico o las estrategias que siguen para poder hacer filosofía estas mujeres, que por supuesto no pueden hacerla como los hombres, porque si lo hicieran como los hombres, entonces no serían pudorosas, y entonces no serían chocantes y horribles, y nadie que quisiera saber de ellas, ¿no? Y entonces es muy interesante, por ejemplo, el análisis que se hace de Laura Chertera, porque se analiza una obra que en realidad es una sátira, es un homenaje al entierro de burro. Pero, tal y como lo hace Viridiana Platas, lo que ella busca es mostrar cómo esta estrategia le permite a la autora colocarse en la posición de hablar públicamente, que era algo que no podían hacer
las mujeres del Renacimiento, que no estaba bien visto en las mujeres del Renacimiento. Y entonces aprovecha la sátira para hacer y romper y violar una serie de códigos para poder hablar como mujer. Y entonces, aunque la tradición, como siempre, hace que la sátira no sea considerada como un pensamiento filosófico importante, serio, etcétera, aquí se nos muestra que en realidad las mujeres tienen que recurrir a una serie de estrategias como esta para poder poner su nombre, hablar desde su posición y por lo tanto hacer filosofía siempre, insisto, de estas maneras que no parecen ser convencionales. Es decir, tenemos que, me voy acercando hacia la pregunta más grande, pero tenemos que empezar a pensar en qué otras formas de hacer filosofía son válidas, relevantes para una historia de la filosofía que incluya a las mujeres. Y hay otra cuestión en el último de los capítulos, el redactado por Tere, que me parece muy interesante, que es la otra estrategia de discusión de cómo incluir o no incluir a las mujeres, porque Tere habla de una antionomástica y una onomástica, es decir, de una intención deliberada de borrar el nombre de las mujeres de las historias de la filosofía en general y de la discusión filosófica en términos más amplios, y que entonces una forma de revertir la antionomástica, que es una, entiendo yo, ya nos explicará Tere quizás más, con un poco más de calma, es una acción efectiva de borrar, es decir, una intencionalidad, una acción efectiva de borrar a las mujeres. Toma el ejemplo de las historias de la filosofía en México y es sorprendente cómo las mujeres están borradas en todo, en los contenidos, en los índices y en las bibliografías. No existen en ese. Entonces, ante esta antionomástica, ella propone como un primer paso una onomástica. Hay que nombrarlas, hay que darles nombre y entonces a partir de ahí quizás empezar a construir su inclusión en la historia de la filosofía. Pero por supuesto el tema que me parece que es más amplio y más fuerte es que toda esta discusión se enmarca en el problema de cómo reescribir la historia de la filosofía incluyendo a las mujeres. Puede parecer algo como muy sencillo, pero en realidad constituye, a mi juicio, una empresa no solo de gran envergadura, sino muy disruptiva. ¿En qué sentido de gran envergadura? Porque es la historia de la filosofía, ¿no? Entonces es enorme, es gigante, pero además es un canon que ha quedado establecido, es decir, ya hace, ¿qué será? Tiene como 20 años el último intento de escribir una historia general de la filosofía, de manera que es un canon ya muy establecido, muy firme, con una metodología muy cuestionable, pero finalmente ya muy aceptada, a partir de la idea de que hay sistemas, de que los filósofos con hombres son los que construyen la filosofía, de manera que es muy disruptiva porque implica no solo introducir los nombres de las mujeres en la historia de la filosofía. Si ustedes quieren, ese podría ser como la tarea menos complicada o menos sofisticada en la producción de una historia de la filosofía que incluya a las mujeres, sino que implica justamente repensar los dos temas que ya hemos visto, es decir, el nombrarlas y el analizar por qué han sido borradas, el discutir si basta la cercanía o tienen que tener algún otro mérito para ser consideradas filósofas, pero también considerar que las formas de producción filosófica de las mujeres son completamente distintas a las que estamos acostumbrados, si no radicalmente distintas, porque tenemos algunos casos en que se ajustan más al modelo de producción más canónico de la filosofía. La verdad es que muchas de ellas lo hacen de manera transversal a partir de estrategias muy distintas, ¿no? Y entonces, ¿qué significa y cómo podemos construir una historia de la filosofía que incluya a las mujeres? Me parece, la gran pregunta que está a lo largo de todo el texto.
Y esto, por supuesto, nos lleva a contemplar cada una de las historias de las mujeres como una posibilidad de construir una historia de la filosofía de las mujeres. Es decir, desde los intentos de reconstruir su contexto, los que no reconstruyen su contexto, sino que abordan los temas principales con los que trabajan, en fin, son 5 estrategias distintas de acercarse a mujeres filósofas, 5 maneras distintas de preguntarse cómo reescribir una historia de la filosofía que incluya a las mujeres filósofas. Y a mí, digamos, en términos generales, me parece que además esto forma parte y es un esfuerzo que hay que entender también como una actividad colectiva de las filósofas latinoamericanas. O sea, no es un producto aislado de un grupo de filósofas que se han interesado por el tema, sino que forma parte de un esfuerzo que la red de mujeres filósofas acoge también y que, digamos, ha ido generando toda una serie de trabajos y de preguntas de muchos alcances. Es decir, es una muestra de un trabajo y una preocupación colectiva y es una obra muy interesante desde lo singular por las mujeres filósofas que abordan, como la forma en que se plantea el abordaje. Finalmente, el subtítulo es Historiografía e Historia de las Mujeres, que eso nos revela justo lo último que les estoy diciendo, que es el acercamiento, finalmente, es plantearse en serio cómo hacer una filosofía que incluya a las mujeres. La verdad es que yo lo disfruté mucho, está muy bien escrito, son personajes muy contrastantes, son filósofas de muy distinta afiliación, modo de pensar, modo de trabajar, pero además las filósofas que trabajan a estas otras filósofas tienen distintas estrategias de aproximación y entonces esto, digamos, permite eso, reflexionar de manera muy amplia cómo sería posible una historia de las mujeres que incluyera, una historia de la filosofía que incluyera la filosofía de las mujeres. Gracias. Doctora Viridiana, comenzar. Sí, muchísimas gracias. Pues saludo a todos. Estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí con ustedes y pues es muy, muy grato saludar a Teresa, a la doctora Teresa Rodríguez, por supuesto al doctor Ernesto Priani y a la doctora Natalia Strock, que pues nos está acompañando desde Buenos Aires. Y bueno, no tengo mucho más que agregar a la excelente presentación del doctor Priani. Simplemente quiero agradecer pues a todos los que están, digamos, físicamente en la presentación, así como todas las personas que van a seguir o que están siguiendo esta presentación en redes sociales. Y pues simplemente quiero agregar que pues es grato, o sea, siempre es grato estar en la presentación de un libro, ¿no? Y justo porque pues se festeja un nacimiento, en este caso el nacimiento de un nuevo ser tras una serie de esfuerzos, desvelos
de una espera que no siempre es tan dulce, pero que tiene ciertos momentos gratos y otros no tanto. Pero pues en este caso, este recién nacido, pues es producto de ideas que han tenido su tiempo de gestación y maduración a nivel individual y colectivo. Y justo quiero destacar esa colectividad, es decir, esa colectividad que pudo dar a luz este volumen, pues se gozó, digamos, en esa colectividad se gozó de diálogo, de colaboración, pero especialmente de amistad, ¿no? De un vínculo de sororidad y de amor, un vínculo afectivo que, en primer lugar, de quien coordina el texto, que es la doctora Teresa Rodríguez, y que verdaderamente Teresa ha sido una fuerza vinculante y cohesionante para todas nosotras como colegas, pero también para que podamos integrar nuestros intereses filosóficos. Entonces, justo gracias a esta fuerza vinculante de Teresa y a toda su labor en tanto que de gestión y además de ganar los proyectos institucionales que dieron origen a todo esto, pero también por compartir su proyecto vital con nosotras, es decir, este proyecto vital que nos reúne insisto, a Tere, a Mariana Gardela, a Natalia Strock, a Silvia Manso y a una servidora. Y es digamos, es un esfuerzo y es un proyecto vital que nos apasiona a todas y es justamente el de cuestionar cómo se escribe la historia de la filosofía. Y en ese cuestionamiento de cómo escribir la historia de la filosofía es también cómo darle un lugar a las aportaciones de las filósofas del pasado. Entonces, simplemente quiero invitar a todos los presentes y a todos los que nos están siguiendo en redes, pues a consultar esta obra, justo con la intención de que les provoque curiosidad y que también retomen todas estas problemáticas que bien señalaba el doctor Priani, que quedan abiertas, porque lo que queremos es justamente pues que se generen muchísimas más preguntas sobre la labor que todavía nos queda, que es la de enseñar, divulgar y difundir el pensamiento de las filósofas en la historia. Entonces, pues mis felicitaciones y agradecimiento infinito a Teresa Rodríguez por invitarme a participar en este volumen y pues también felicito a mis colegas y autoras que colaboraron en el libro. Entonces les agradezco mucho y pues eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas noches. No sé si me escuchan. Es difícil agregar algo más a lo que dijeron hasta ahora los presentadores. Bueno, por mi parte, estoy contenta también porque en este libro, como decía Viridiana, se reúne un trabajo en conjunto que estamos haciendo desde Argentina y México, ¿no? Uniendo dos países que están quizás un poco lejos, pero que nos sentimos realmente hermanadas en la Latinoamérica grande que habitamos, ¿no? Apropiándonos de autoras que escriben en español, pero también que escriben en otros idiomas y dándolas a conocer. Y ya al escuchar al doctor hablar de, bueno, descubrí autoras que no conocía, ya eso es creo que todo lo que esperamos, ¿no? El volumen además es muy bonito estéticamente y creo que eso puede llamar la atención a alguien que quiera conocer algo nuevo y entonces acercarse al libro y bueno, y descubrir ahí que
hay pensadoras que tienen distintas posturas y que nosotras como mujeres filósofas también tenemos cada una su estilo y su mirada sobre la historia de la filosofía y bueno, y ahí tratamos de volcar eso. Agradezco muchísimo a Teresa por haber reunido estos trabajos y por habernos invitado y alentado a escribir. Creo que ha quedado un volumen realmente muy bonito y muy interesante justamente por ahí, por lo dispar. Y me sumo a los agradecimientos de Viridiana por esta amistad que se forjó entre nosotras en el trabajo en conjunto y esperamos que continúe y que siga siendo fructífera. Bueno, muchas gracias a los que están escuchando, quienes están presentes y bueno, no dejen de leer el libro y hacernos comentarios porque seguimos aprendiendo constantemente, ¿no? Este es un proyecto que creo que, bueno, es de largo aliento, hacer conocer a mujeres que ellas no se imaginarían que hoy estarían siendo parte de este volumen y que serían presentadas en una librería. Bueno, eso nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Muchas gracias a mis coautoras, a Viridiana, Natalia, a Silvia y Mariana, que no pudieron conectarse. Muchas gracias, Ernesto, por la lectura. A la librería Bonilla por acoger la presentación y por hacer posible que existiera el libro en el mundo, que bajara al mundo de las ideas, al mundo material. Muchas gracias al Instituto de Investigaciones Filosóficas, porque es una coedición, y al Departamento de Publicaciones. Bueno, como decían mis queridas colegas y amigas, es un proyecto colectivo que se enmarca en una red de estudios sobre mujeres en la historia de la filosofía y es un proyecto de largo aliento, entonces invitamos a sumarse a la red y a sumarse a descubrir más filósofos. Yo quería hacer un par de comentarios sobre lo que comentabas, Ernesto. El primero es sobre reescribir la historia de la filosofía. Y justo nos hemos preguntado muchas veces cuál será el resultado de la labor que emprendemos y cómo va a incidir en el canon, o si está incidiendo en el canon, o qué pasa en los programas de las asignaturas que impartimos, si hay más filósofas, si entran, ¿no?, en la narrativa o si son un apéndice al final, en las últimas dos clases. Si esto no implica, pues, como decías, reescribir la historia y que la filosofía tenga otro rostro y que lo que nos ha parecido relevante cambie y que la forma de hacer filosofía tradicional se amplíe y que lo que ahora nos parece un poco heterodoxo, ¿no?, como las estrategias de Sor Juana o la escritura en periódicos que implica Wright, el pensamiento de Anne Conway sobre el dolor, ¿no?, que es un tema que muchas veces se deja de lado en esta filosofía canónica, o lo que hizo Viridiana, como comentabas, sobre sátira, ¿no? Que todo eso que parece marginal empieza a no ser marginal y empezamos a tener una filosofía amplia, ¿no? Estuve invitada por Viridiana la semana pasada en Jalapa y recordaba una cita de Christeller sobre el provincialismo filosófico y el
provincialismo filosófico. Yo les decía que yo soy de Torreón, entonces puedo hablar sobre provincialismos. Según Christeller, es considerar filosófico lo que nuestra época considera filosófico, ¿no? Y tener una visión muy estrecha de lo filosófico, y el remedio para eso, según Christeller, es viajar en el tiempo y ver lo que otras personas hacían y consideraban filosófico, y creo que el ejercicio de ver qué estaban haciendo estas mujeres con prácticas filosóficas nos saca de nuestro túnel, nuestra visión túnel sobre qué es hacer filosofía, ¿no? Y que no siempre es la filosofía que hacemos en la facultad, o en nuestras facultades, en nuestros institutos, y que hay varias formas de hacer filosofía y varias formas de escribir la historia de la filosofía. Subrayo el carácter colectivo, creo que es algo que encontré con mis coautoras, que no pensé encontrar en mi carrera filosófica, que es justamente pensar juntas desde nuestras diferencias, y pensar siendo amigas, ¿no? Y creo que es tener unas amistades filosóficas que producen libros es algo muy rico, y que espero que todos ustedes, estudiantes, filósofos y filósofas en formación, encuentren en algún punto en sus carreras. Y bueno, reitero, bueno, es que suena un poco no modesto, pero reitero la invitación a leer el libro, a seguir pensando, a cuestionarnos, como mencionaban Natalia y Viridiana, pueden escribirnos y encontrar nuestros correos fácilmente en internet y cuestionarnos. Podamos empezar a dialogar, y muchísimas gracias por estar aquí. Creo que tenemos un espacio para dialogar, entonces si alguien quiere no sé, expresar alguna inquietud, pues adelante. Buenas noches, profesora. Me llama mucho la atención este carácter como de comunidad a la hora de escribir un libro, porque se habla mucho, como usted lo dice en la filosofía canónica, de grandes autores, ¿no? De grandes personajes, de individuos que revolucionan el mundo de la filosofía con sus tratados, pero no se hace presente, no se mencionan otro tipo de formas de crear filosofía como un trabajo en conjunto, un trabajo colectivo. Y pues no sé si nos podría explicar más o presentar su experiencia en este trabajo colectivo, cooperativo, como esa otra forma de hacer filosofía, de crear productos filosóficos. Sí, gracias. Yo creo que la filosofía, bueno, hay muchas formas de hacer filosofía, y una forma es el diálogo, y ahí están, bueno, los diálogos de Platón, y eso no debería ser muy poco canónico, pero a veces se nos olvida que hay que dialogar siempre, y a veces se nos olvida que las personas que practicamos filosofía, esto es estudiantes de licenciatura, de posgrado, profesores, quienes escriben, no sé, en periódicos, tenemos el derecho y la capacidad de dialogar, y yo pienso con respeto, claro, en un mismo piso. Y me parece que lo que hace el proyecto colectivo
es dialogar en ese piso horizontal, ¿no? Por ejemplo, en la red cualquier persona se puede inscribir. Puedo dar la página web para hacer un pequeño comercial. Pueden buscarla en www.relafi.com. Ahí pueden ver qué estamos haciendo. Y el objetivo es justo promover el estudio de las filósofas del pasado. Todas están invitados. Hay varias actividades colectivas, talleres, hacemos encuentros bianuales. Entonces, un poco la visión es esa, es pensar juntos, juntas y pues no tener miedo a nombrarnos filósofas o filósofos, aunque estemos en formación, bueno, siempre estamos en formación, que tengamos 80 años, y esa es un poco la visión de la colectividad, ¿no? Que han mencionado Viridiana, Natalia, Ernesto. Y bueno, claro, ese es en este aspecto, pero hay otros proyectos colectivos que hemos hecho con Ernesto de traducción, pero bueno, podemos hablarlo en otros contextos. Yo sí quisiera decir algo de esto. A mí me parece muy significativo que la preocupación por el rescate, el estudio de las mujeres filósofas del pasado sea un trabajo colectivo, porque es una anomalía en la filosofía. O sea, normalmente la filosofía parece emprenderse con un carácter individual, o sea, es mi sistema, voy a construir mi sistema, voy a proponer esto, y en cambio este es un proyecto colectivo que por supuesto tiene expresiones individuales en el trabajo de cada una de las autoras, pero como han estado señalando, piensan juntas. Y a mí ese es un síntoma muy importante. Yo creo que por alguna razón, por la que no voy a entrar a discutir ahora, el pensamiento se está moviendo hacia lo colectivo. Y este es un síntoma de que eso está ocurriendo. Sobre todo, el pensamiento que se produce no dentro del canon, sino fuera del canon. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Tere, hola, Ernesto, ¿qué tal? Lo primero, felicidades por el libro, enhorabuena. Que como ya se dijo, es una nueva criatura que nace, ¿no? Cada vez que uno logra publicar un libro. La curiosidad me hace hacerte dos preguntas. Una, hasta donde entiendo, está tratando de establecer nuevos criterios que promoverían la inclusión dentro de la historia de la filosofía de mujeres. Y la pregunta es, ¿cuáles fueron los criterios para su exclusión? Es decir, no solamente decir, bueno, Heidegger es más importante que la señora tal o que el señor tal, ¿no? Yo me imagino que ha habido principios o razones bastante más sofisticadas, sofisticadas porque son ocultas, ¿no? O sea, no se hacen explícitas de por qué esa exclusión. La otra pregunta es el ordenamiento normalmente toda historia de filosofía es un ordenamiento cronológico, porque finalmente hay la aseveración también implícita de que la filosofía ha seguido un desarrollo y un orden, ¿no?, en su despliegue a lo largo de la historia. ¿Cuál sería, si ese criterio cronológico está probado que no ha funcionado, porque ha dejado a una buena parte de pensadoras fuera? ¿Cuál sería un criterio válido para lograr justamente esa inclusión? Es decir, nada más ir acomodando dentro de esa cronología las autoras según fecha de nacimiento y fecha de muerte, o una organización temática, una nueva organización de la historia de la filosofía, como
racimos de temas, en fin, no sé, eso es la pregunta. Gracias. Son preguntas difíciles. Ninguna menor. Tal vez Natalia y Viridiana me pueden ayudar un poco, porque estaba pensando para la exclusión el caso justo de Anne Conway, ¿no? Que se solía tratar como proto-leibniziana en el mejor de los casos, y su obra fue publicada póstumamente de manera anónima, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una forma de exclusión, un tratado, uno de los más sistemáticos escrito por una filósofa, pero cuya autoría no se reconoció hasta después, bajo la sombra de Leibniz. Ese era uno de los mecanismos que vemos para las filósofas modernas, como Elizabeth de Bohemia, que parece que solo era una amiga de Descartes, ¿no? Y no una filósofa por sí misma. Y luego hay otros mecanismos un poco más perversos, tal vez, que he estudiado, por ejemplo, Sabrina Ebersmayer, y ella tiene la hipótesis de que los historiadores de la filosofía alemana borraron los nombres de las filósofas o de las mujeres con prácticas filosóficas de los recuentos historiográficos, porque querían evitar que las mujeres entraran como profesoras en las universidades alemanas. Y entonces, claro, hay varios mecanismos de exclusión, otros son, no sé, simplemente negligencias, como parece que hay una especie de ceguera, ¿no? Que alguna mujer escribe algo y el historiador de la filosofía pues lo pasa por alto porque le parece irrelevante, ¿no? O no lo lee porque piensa que las mujeres no escriben cosas muy buenas o muy sistemáticas. Entonces, esos son un poco los mecanismos de exclusión. Y sobre la otra pregunta, a mí me parece que podríamos crear objetos de estudio que no sean, claro, una serie de nombres, ¿no? Una filósofa tras otra. Por ejemplo, hoy estamos platicando en clase que parece que la historia de la filosofía es Sócrates, Platón, Aristóteles, y luego saltamos a San Agustín, y luego a Santo Tomás, y luego por allá aparece Lutero, y luego Descartes, ¿no? Y como era la historia de la filosofía del Renacimiento, pues solo nos quedamos con Lutero y ya me voy a quedar sin trabajo. Pero para evitar eso, seguramente Viridiana y Natalia han pensado en otras estrategias, pero yo pensaba que se podrían agrupar por tradiciones o escuelas, por ejemplo, hablar de una especie de cartesianismo horizontal en el que Descartes sea una figura, pero no la única, sino pues quien empieza esa escuela, y ahí estaría Elizabeth, y estaría Apollón de Labar, y nosotros cartesianos y cartesianas, como Inicia Floresta en Brasil, que para ser tomó también ideas de Apollón de Labar, y entonces tienes un objeto de estudio pues más horizontal, pero es un poco complicado esa idea. ¿Puedo agregar sí, una claro, cosa? por supuesto. Es que se me está ocurriendo yo creo que sería una fuente no inagotable, pero muy rica. A lo largo de todo el siglo XVIII hubo grandes mujeres que fueron interlocutoras de Diderot, de Voltaire, etcétera, que rascando en la correspondencia de esa gente, yo creo que en ese trabajo que estás haciendo junto con tus coautoras, podrían encontrar cosas realmente maravillosas, ¿no? Porque de verdad había mujeres que se llamaban de Salonier, ¿no?
las que prestaban sus palacetes, sus casas, ¿no? Donde se hacían esas reuniones, que cuando uno lee la correspondencia de esas mujeres, uno se queda absolutamente boquiabierto. Tienen una capacidad de raciocinio, una capacidad de entender y formular los problemas, ¿no? Que mientras hablaba se me vino de la cabeza. Sí, esa puede ser otra estrategia, un modelo conversacional en lo que los epistolarios no funcionan como unidades. Sí. Esa puede ser. Gracias. No sé si Natalia o Viridiana quieren agregar algo. ¿No? Bueno, gracias. ¿Y alguna pregunta más? Muchas felicidades por el libro. Gracias. Muy contentos de que se incluya en la historia de la filosofía de las mujeres, pero pues no sé, a mí me surgen algunas dudas, sobre todo por lo que ustedes me enseñaron, ¿no? Luego hago la analogía con el humanismo mexicano y pensando en este viaje que decía Cristel, no viajas en el tiempo, pero a lo mejor viajas viendo en tus ojos del presente, ¿no? Y realmente colocas a lo mejor, por eso pensando en el humanismo mexicano, ¿no? Colocas a evangelistas y letrados que no pensaban en una cuestión humanitaria universal, los colocas dentro de un humanismo, ¿no? Una tradición que se forja. Y no sé si en este caso se pudiera caer en lo mismo, en decir, bueno, Sor Juana es filósofa, ¿no? Pero por otro lado, lo entiendo perfectamente, y ahorita que lo estaban mencionando, o sea, pienso en el caso de los filósofos mexicanos, o sea, si uno lo piensa estrictamente, en cuanto a estudios formales, o sea, ni Emilio Uranga ni Jorge Portilla realmente estudian filosofía, ¿no? O sea, uno no terminó la carrera y el otro estudió Derecho, ¿no? Entonces, y lo estoy pensando, por ejemplo, con Rosario Castellano, que sí tiene una formación filosófica, ¿no? Aquí estudió la maestría, tiene su título y todo, y su tesis, ¿verdad? Y sin embargo, la historia en la filosofía de México ha visto a estos otros dos personajes filósofos, ya, o sea, no. Y lo pienso, o sea, digo, sí, claro, eso cambia, ¿no? La manera en que ves el pasado, ¿no? Pero también mi temor es que caigamos también como estos forjadores del humanismo mexicano, que estaban viendo a estos otros pensadores que en realidad no eran, o por lo menos no lo pensaban así, el humanismo. Sí. Gracias. Sí, gracias. Para eso, desde mi punto de vista, no todos tenemos el mismo punto de vista, hay que hacer reconstrucciones contextuales muy precisas para evitar eso. Y después, yo creo que no se puede evitar la mirada desde el presente, ¿no? O sea, eso es inevitable, no podemos, o sea, podemos viajar en el tiempo, pero no podemos movernos aquí, ¿no? Entonces, claro, vemos o hacemos historia con nuestros lentes, lo que yo pienso con Sarah Houghton, no es algo original mío, es que hay que evitar el presentismo a ultranza, es decir, que lo que a mí me interesa, por ejemplo, no sé, el humanismo, porque nos interesa ahora, creo, ser humanistas mexicanos, no sé. Entonces, este presentismo se lo proyecto a las personas del pasado. O si nos interesa el problema, la virtud, entonces solo vemos ese problema, por ejemplo, Aristóteles, no vemos nada más.
Entonces, ese presentismo ultranza me parece que hay que evitarlo y que es tu preocupación, pero tampoco podemos no ver desde nuestro presente a las filósofas, y creo que el remedio es intentar hacer las reconstrucciones contextuales lo más precisas posibles para evitar ese presentismo ultranza, sabiendo que no podemos evitar nuestros lentes de nuestra época. Eso sería lo que respondería. Gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta, consulta? Bueno, si no es así, queremos agradecer a Teresa Rodríguez, a Ernesto Priani, a Viridiana Platas y a Natalia Strock por esta presentación de Filósofas del Pasado, Historiografía e Historia de la Filosofía. También aquí al público presente. Hay ejemplares del libro sobre el mostrador por si a alguno le interesa, y los invitamos también a un vino de honor por la presentación del libro. Muchísimas gracias.